al podcast de Emma Llensa, consultora de marketing digital, en el que hablamos de marketing, emprendimiento y productividad. Puedes encontrar más recursos en mi web y sobre todo, si te interesa el contenido que publico, suscríbete a mi newsletter. Solo tienes que ir a emmallensa.com, buscar la cajita de suscripción, poner tus datos y empezarás a recibir contenido de calidad, entretenido, divertido y súper puntero y pionero. Sin más, empezamos. Este capítulo es un capítulo muy especial, es el primero que grabo digamos, en esta nueva temporada del podcast y además lo grabo también en vídeo. Mis anteriores capítulos de podcast no tenían vídeo, eran solo audio. Era muy divertido hacerlo así porque podía acercarme al micrófono y dejar volar mi imaginación y no pensar que tenía una cámara enfocándome, pero la verdad es que creo que es muy importante poder grabar también en vídeo lo que es el podcast para luego reaprovechar los contenidos. Este capítulo es un metacapítulo porque es un capítulo que va sobre podcast y es que he decidido hacer un curso de podcasting para ayudar a emprendedores, marcas personales, empresas y en realidad todo tipo de, digamos, negocios a utilizar los podcasts para generar más ventas, con todo el proceso que hay en medio, porque hay un proceso, obviamente. No es hacer un podcast y generar ventas, es una cosa pues mucho más entretenida, por decirlo así. En ese sentido, bienvenidos, bienvenidas a esta, en realidad, como tercera, cuarta temporada de mi podcast. Empecé en el año 2019, creo que el último día del año 2019 fue mi primer capítulo. Yo el podcast lo empecé para ampliar mi estrategia de contenidos. Era una época en la que publicaba en YouTube, publicaba en Instagram, publicaba en el podcast y llegó un momento en el que me saturé y dejé todas las redes sociales para probar a ver qué pasaba con la facturación. Esto pasó hace justo un año, en el año 2022, es cuando dejé Instagram, después de haber publicado cada día durante más de un año contenido de valor y donde también estuve grabando vídeos de YouTube, creo que 4 a la semana para publicar. Podéis ir a mi canal de YouTube, veréis que hay un mogollón de vídeos. Y como os decía, hace justo un año lo paré todo porque vi que como estrategia de contenidos el hecho de estar todo el día trabajando, produciendo contenido era imposible, inviable a nivel de calidad de vida, a nivel de salud, a nivel de poder compartir cosas con mi familia, con mis hijos, poder tener yo hobbies, tiempo libre y además a nivel de negocio no era algo que realmente implicara muchas más ventas. Entonces empecé el experimento, ¿qué pasa si no publico? ¿Qué pasa si desaparezco de contenidos? Y he seguido facturando, todo me ha ido bien, incluso he mejorado facturación, bueno, ya sabéis, es fluctuante, pero no me ha ido mal. Por lo tanto, aquí yo tuve una reflexión muy fuerte, digamos que creé un curso incluso de marketing de contenidos para explicar todo esto, es decir, cómo usar el marketing de contenidos realmente para vender más, no para tener la obsesión de tener más seguidores y tener, yo qué sé, 100.000 suscriptores en YouTube que no se miran ningún vídeo, sino realmente cómo usar el marketing de contenidos para vender más. Porque si estamos aquí, queridos y queridas, somos pues emprendedores, emprendedoras, tenemos empresas y queremos vender más. Es el sueño de todo emprendedor, cómo vender más sin perder margen, cómo vender más sin morir de éxito, cómo vender más sin vender el alma al diablo, sin vender nuestro tiempo. Entonces, después de 12 meses de reflexión, porque ha sido esto, 12 meses de reflexión, he llegado a la conclusión, también gracias a mis clientes de consultoría, a mis clientes a quien gestiono campañas y bueno, yo como consumidora, de que el podcast es una de las mejores estrategias que puedes implementar a día de hoy en marketing digital. Y dirás, ¡buah! Un podcast, ya hay muchos podcasts, ¿cómo voy a crear yo uno? Si es que está petado el mercado de podcast. Mentira, no está petado. Otros mercados como el de Estados Unidos, que es brutal a nivel de podcast, tienen muchísima más, digamos,
iba a decir información, no, tiene muchos más capítulos, muchos más podcasts, es una industria que genera mucho más dinero, la industria del podcast en Estados Unidos, que la que tenemos, por ejemplo, en España o en Latinoamérica, con lo cual nos queda mucho camino por recorrer, hay aún muchas posibilidades para crear un podcast, tener una voz propia, una voz auténtica, encontrar una audiencia a quien le interese lo que estás diciendo, ¿no? Tú como persona, tú de forma transparente. Y además los podcasts tienen eso tan divertido que es que son subnichos, o sea, siempre llegan están hipersegmentados, llegan a personas en un interés concreto y esto es muy, digamos, potente a nivel de marketing, el hecho de poder tener ahí una audiencia fiel que está relacionada exactamente con el tema que tú tocas. Por no decir otras cosas, no voy ahora a hacer una lista de todas las ventajas de hacer un podcast, porque lo vamos a ir viendo a lo largo de este podcast, pero así a priori ya te digo que es aún digamos, una autopista, iba a decir, es un camino aún por explorar, por muchísimas empresas, por muchísimas marcas personales, por muchísimas tiendas online. Es un camino que no está explorado, es un camino incluso infravalorado, ¿no? Nos obsesionamos todos con Instagram, creando contenido para Instagram, y nos damos cuenta de que ese reel que te has pegado ahí 4 horas para crear va a desaparecer en 7 días o incluso menos, es decir, lo va a ver gente y en 7 días, ¡pum!, ya no va a salir a nadie más, a menos que viralices, que ya sabemos que es muy difícil, el algoritmo cada vez está más complicado. Entonces, paremos un poco, voy a hacer una pausa, que he hablado mucho rato seguido, vamos a calmarnos un poco, vamos a bajar las revoluciones, bueno, yo las voy a bajar, pero os voy a bajar a vosotros, porque yo sé que de alguna manera empatizáis con mi estado de ánimo, y vamos a parar. ¿Qué es esta carrera infinita de crear contenidos a mansalva que luego los va a ver solo 4 personas y nos vamos a pelear con el algoritmo, vamos a acabar poniendo dinero en publicidad? Y que dices, bueno, ya, pues si pones dinero en publicidad, ¿por qué haces 30 contenidos? Haz 3 y ponles dinero, ¿no? O sea, son cosas que yo ya hace tiempo que me peleo con esto. En la mayoría de mis cursos son cosas que voy trasladando a mis alumnos, es decir, yo digo, es mejor crear 3 contenidos buenos al mes y ponerles dinero en publicidad que no crear 30 y que se queden todos ahí que no acaban de arrancar y no llegan a nadie. Al final lo que buscamos es alcance, llegar a más gente, porque cuando llegamos a más gente hay más posibilidades de venta. Cualquier embudo de ventas funciona así, ¿no? Es así, tiene forma de triángulo hacia abajo, o sea, en la parte de arriba del embudo de ventas llega mucha gente, en la parte de abajo en la que te compran hay menos gente, ¿no? Entonces, vamos a ello. Entonces, he parado un momentito de grabar porque me ha entrado la paranoia de si estaba grabando o no estaba grabando, digo por si encuentras algo raro en el sonido, era esto. Hemos hablado de Instagram, hemos hablado de contenidos, te he dicho que el podcast es una estrategia por explorar que puede ser súper potente. Hemos, digamos, tocado todos estos temas sin tocarlos en profundidad, soy consciente, pero hemos estado como por ahí. ¿Realmente qué es lo que te da un podcast? Si lo comparamos con otros medios, otras plataformas, otros sitios donde distribuir contenido, te da una cosa súper potente que es autoridad. O sea, cuando oímos a alguien hablar, y además si tiene un micro delante, yo no tengo un micro, tengo aquí el pinganillo, es este, pero cuando oímos porque me gusta moverme y tal, cuando oímos a alguien hablar delante de una cámara o delante de un micro, en este caso de podcast pues estaríamos hablando de micrófono, le conferimos autoridad. Si es que está hablando es que tiene algo que decir, si tiene algo que decir es que sabe algo, y si es que sabe algo es una autoridad, tiene expertise en el tema que me está hablando. Con lo cual, si tú te abres un canal de podcast, te abres un podcast y vas publicando capítulos, vas publicando episodios, a medida que vayas compartiendo contenido, vas a establecerte más como una autoridad. Cuando consigues autoridad, cuando consigues que el resto de personas te vean como un experto en un tema, cuando consigues que te vean como la referencia en ese tema, o sea, la persona de referencia absoluta en ese tema o una de las personas de referencia, te dan confianza. Y cuando alguien confía en ti, te compra, porque has reducido la fricción, ya no tiene tanta fricción a la hora de comprar. Confía en que lo que le estás vendiendo va a funcionar, en que lo que le estás vendiendo es
verídico, es verdad, tus argumentos de venta no te los estás inventando. Entonces, cuanta más autoridad consigas proyectar y hacer, porque al final la autoridad, por mucho que la proyectes, tiene que haber algo detrás, si no vas a ser un vendehumos, pues cuanta más autoridad puedas proyectar, más fácil te será vender. Y más fácil te será vender a quien ya te ha comprado y más fácil te será subir precios y vender cosas más high ticket, en el caso de que seas infoproductor, infoproductora o vendas servicios. Es así. Las personas buscamos referentes, o sea, tú cuando quieres saber de un tema, te vas a buscar a la persona que sabe del tema. No vas a irte con quien no sabe, ¿no? Para que te cuente, no tiene sentido. Te vas con el referente y confías en esa persona, confías en lo que te está diciendo, confías que lo que te está diciendo ha sido contrastado de alguna manera, ha sido probado, ¿no? Esto que te estoy diciendo ya ahora, que es muy de autoridad, lo que te estoy diciendo, te estoy hablando de la autoridad, pero a la vez me estoy situando como una autoridad en estos temas. Te lo estoy diciendo muy segura, te lo estoy diciendo desde la certeza de haberlo probado, comprobado y testado, bueno, centenares de veces, tanto conmigo como con mis clientes. Es algo que yo he estado ahí y lo he visto. O sea, cuando consigues que la otra persona confíe en ti, te compra. Vas de la mano, te compra. Si no te compra ahora, te comprará más adelante, pero confía en ti. Es muy importante que la gente confíe en ti. Si no, no hay venta. ¿Tú cómo vas a dar el dinero a alguien en quien no confías? ¿Cómo vas a darle el dinero a alguien en que no te crees que te va a dar lo que le compras, que no te va a llegar si es una tienda online, o que te piensas que dice mentiras? No vas a comprar, ¿no? Entonces la confianza es muy importante. Una de las mejores maneras para generar confianza es ser una autoridad. Hay otras, como testimonios, pero no hablaremos ahora, si no esto sería un capítulo sobre la confianza y la autoridad, y no, es un capítulo sobre podcast, aunque no lo parezca. Entonces, la primera ventaja realmente de crear un podcast es que generas autoridad. Generas autoridad. Es una de las maneras más potentes para generar autoridad. Así de llano, así de fácil. Y esto, por lo tanto, tienes ahí que con 2 horas de creación a la semana, si es que quieres publicar un capítulo a la semana, tienes una herramienta súper potente para crear autoridad. Si vas a ver uno de los primeros capítulos que publiqué en mi podcast, que es una entrevista a Tony Coulomb, él es diseñador, en este caso, pues de branding para marcas personales y marcas. Él, creo que en esa entrevista, porque hay varias, hicimos varias, me dijo que los clientes que obtenía los conseguía a través del podcast y tenía una audiencia muy, muy pequeña. O sea, cuando me dijo la audiencia que tenía, pensé, wow, o sea, es una tasa de conversión súper alta. O sea, estamos hablando, y ahora me invento los números, pero que si alguien tiene 100 escuchas de su capítulo de podcast y consigue de ahí 2 clientes, pues es una tasa de conversión alta para un contenido que total tú publicas y va haciendo su vida, ¿no? Aunque hay estrategias evidentemente para que llegue a más gente, pero ya me entendéis. En este sentido, como generan autoridad, es fácil conseguir clientes a través de un podcast. Y si te montas estrategias para llegar a una más gente con tu podcast, es decir, yo qué sé, hacer entrevistas a personas que tengan ya una audiencia y que así pues puedan compartir con su audiencia el capítulo en el que le estás entrevistando, o buscas colaboraciones con otros con otras personas que tienen podcast, bla, 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 o sea, hay varias maneras para hacer este tipo de networking, llegas a audiencias mucho más amplias y eso te permite, aún acabando de empezar, pues ser alguien, ¿vale? Cuando eres alguien es cuando te vienen a comprar. Cuando alguien percibe que tú eres alguien, y ya me entendéis cuando digo ser alguien, es cuando te vienen a comprar. Es así. Es cuando das autoridad, cuando das confianza. Entonces el podcast, ¡pum!, te catapulta a conseguir todo esto. Por otro lado, los oyentes de los podcasts son una de las audiencias más fieles. Es decir, si tú consigues que 30 personas, 100 personas, 200 personas, al cabo de un año, 300 personas, al cabo de 2 años, 500 personas, escuchen siempre tu capítulo de podcast cuando lo publicas, tienes una audiencia fiel, que va a hablar bien de ti, que te va a comprar en cuanto pueda,
y que son tus fans. Es una genial manera de crear fans. O sea, el tipo de persona que escucha podcast es una persona como fiel, en este sentido, pues que si le gusta un podcast se va a suscribir y va a querer más capítulos. Siempre quieren más. Por lo tanto, tienes ahí una manera muy potente de ir generando una relación, ir creando una relación con estos clientes potenciales y a la vez ir afianzando la relación con tus clientes ya actuales. Mucho más potente que no, por ejemplo, en Instagram, que al final pues, los contenidos que publicas no llegan a la gente que te sigue y luego el algoritmo trata de llegar a gente nueva y si el contenido no funciona, pues se queda ahí atascado y no tienes una relación realmente con las personas que te siguen a través de Instagram. Es diferente, yo no estoy en contra de Instagram, luego voy a hablar, no estoy nada en contra, pero sí que para crear todo esto que te estoy diciendo, crear relaciones con tus oyentes, con tu audiencia, Instagram es mucho más complicado hacerlo, ¿vale? No es precisamente una plataforma donde puedas hacer esto. En YouTube casi que lo mismo, porque desde que cambiaron el algoritmo, aunque tú tengas 100.000 suscriptores en tu canal de YouTube, puede ser que la gente que esté suscrita no se entere de que has publicado un vídeo nuevo y entonces pasa como en Instagram, que aunque te sigan no les va a llegar este vídeo nuevo que has creado y al final pues tener esta audiencia, tener este número tan bonito de seguidores que queda tan bien a nivel de ego, no te sirve de mucho, ¿vale? Por decirlo así. Vamos a ello. ¿Qué te propongo yo? Para no alargarme más, que si no este capítulo de podcast va a aparecer en la Biblia ya. ¿Cómo entramos? O sea, ¿cómo te voy a convencer yo de que empieces un podcast? ¿Vale? ¿Cuál es el argumento más fuerte? Ya te he dicho que te da autoridad y por lo tanto te da ventas. Pero ¿cuál sería el argumento más potente? Para mí el argumento más potente, aparte de estos dos, que te genera autoridad y ventas, es que te permite tener una estrategia de marketing de contenidos, que es lo que hablábamos al principio de este capítulo, sin mucho esfuerzo. Tú creas un podcast como este que estoy haciendo yo ahora, hola, te grabas en vídeo con la calma, o sea, yo ahora me he puesto en el comedor de mi casa, estoy sentada en el suelo, me he puesto aquí en la librería porque me hace ilusión, pues que me gusta mucho leer. Y me he puesto ahí pues un escenario que podría ser otro, podría irme al estudio que tengo, a grabar con el micro chulo, ese que siempre salgo ahí que me tapa la cara, da igual. Estos son los medios que yo tengo. El caso es que, perdonad los que estáis solo escuchando el capítulo, os explico, en el vídeo estoy enfrente de una librería. Es que si no, ahora he pensado, los que no estáis viendo el vídeo diréis, ¿qué está diciendo esta chica? Bueno, en todo caso, la estrategia de marketing de contenidos más potente para mí es esta, porque yo grabo este contenido, que además me encanta hablar, me encanta explicar cosas, no tengo ni guión, no tengo teleprompter, no tengo nada, estoy improvisando entre comillas porque ya me lo sé, y luego hago cortos, shorts, es decir, TikToks, Reels y los shorts de YouTube, y los voy publicando en diferentes plataformas. Es decir, yo creo un contenido largo, que es este que estoy grabando ahora, y luego a partir de aquí creo microcontenidos, contenidos más pequeños, que puedo ir distribuyendo en diferentes redes sociales. Y además, evidentemente, puedo coger la transcripción del podcast y la puedo meter en mi blog y además posicionar a nivel de SEO con la transcripción del podcast. Puedo crear Reels, Shorts, TikToks, ponerle subtítulos y además como estoy grabando el vídeo, pues además de estos vídeos, ¿no? Van a tener, digamos, mi cara, no va a ser solo la voz, ¿no? Que también está bien, ¿eh? Hay gente que graba podcast, luego publica Reels que son solo audio y subtítulos y ya está, también está bien. Pero bueno, ya que estamos aprovechamos y ponemos más cosas, ¿no? Entonces, es brutal, porque tienes todas las ventajas del podcast, todas las ventajas de publicar en YouTube, por ejemplo, todo este vídeo del podcast, todas las ventajas de publicar Reels, Shorts en YouTube y TikToks, y todas las ventajas del SEO en el blog. Es decir, para mí es como la mejor manera de hacer un contenido largo y reaprovecharlo en mogollón de sitios, maximizando la creación de autoridad y sobre todo con el rollo de la pereza. O sea, si yo de un vídeo me monto 5 o 6 Reels, ya tengo para publicar en Instagram durante un mes. No exagero, ¿eh? Durante un mes, porque yo puedo poner dinero detrás de cada Reel. 20 euros, 30 euros, y ya está, que vayan corriendo por ahí, que vayan llegando a más gente.
y así voy consiguiendo más alcance. Y luego, pues en el embudo, cuando haga publicidad para captar leads, ¡pum!, los voy a pillar rápido, porque ya me conocerán, habrán visto mi cara, mi voz, sabrán si les gusto o no les gusto, ¿no? Es un poco polarizante esto. Entonces, para mí es una estrategia brutal. Te invito a hacerla. De hecho, este capítulo forma parte de una estrategia global que estoy haciendo, que es sobre, bueno, estoy haciendo un curso de podcast, que es un curso sobre todo a nivel estratégico, aunque también a nivel técnico, porque es muy importante la técnica en un podcast, cómo grabar, los micrófonos, cómo aprovechar el contenido, etcétera. Pero sobre todo, como te decía, a nivel estratégico. Es un curso de podcast como el que no has visto, digamos, ¿no? Porque te hablo de verdad cómo aprovechar todo este contenido que estás haciendo para conseguir más clientes, más ventas, subir tarifas y situarte como un referente en tu sector. Es así, ¿eh? Es fácil de decir, pero a nivel estratégico tiene sus cosillas. Pues nada, vamos dejando aquí este capítulo, espero que te haya gustado. Estoy aquí, los que me estáis escuchando únicamente, pues podéis imaginaros que estoy sentada en el suelo, muy cómodo no es, pero bueno, estoy bien. Y los que me estáis viendo, pues nada, ya estáis viendo mi escenario. Y nada, un abrazo para todos, nos vemos en el siguiente capítulo.